Bueno, pues ya está aquí con nosotros. Se nos intentaba colar rápidamente. Esos son ganas que tiene de hablar con nosotros. Rafa López, ¿cómo estás, Rafa? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas. Sí, me salta la entradilla, Edu. Nada, nada, encantado de que estés con La nosotros. Oye, no... impaciencia. Rafa, no sé si has escuchado, si habías oído la noticia o la has leído, ¿no? A la que hacemos referencia, ¿no? Vamos a hablar ahora de otra, ¿no? Que te ha llamado mucho la atención y que yo creo que también va un poco en la misma línea, ¿no? Es entender un poco qué está ocurriendo, ¿no? Con el perfil, ¿no? de los ciberatacantes. Esta última noticia hacía referencia a un chaval de 20 años, había aprovechado una vulnerabilidad de un sistema de reservas en hoteles de lujo, se había quedado pagando un céntimo de euro 4 noches en el Ritz, que es donde le han detenido. Así a priori parece, como decimos, guión de una película que incluso podría hasta inspirar a gente, pero ¿qué te hace pensar lo que hay detrás, lo que subyace detrás de todos estos datos? Pues sí que vi la noticia la semana pasada, o he estado escuchando también antes, y la verdad que, a ver, es que lo que puede empezar como he encontrado una vulnerabilidad en este sistema de pago y voy a aprovecharla porque, a ver, al chaval lo pillaron porque subía en sus historias de Instagram que estaba alojado en el Ritz y a cuerpo de rey, es decir, que realmente se veía que ahí no iba a hacer. Era más algo, un beneficio propio suyo que hacer pues una filtración de datos, pero sí que nos pone un poco en alerta de cuánto podemos estar dispuestos en algunos sitios. Porque además Mónica lo ha dicho muy bien antes, y es, si esto llega a ser a gran escala, si esto es uno de estos actores que últimamente nos están atacando mucho y continuamente, podríamos estar hablando de un problema mucho más importante y mucho más grande y mucho más grave. O sea, cuidadito porque ¿cuántos hoteles pueden ser vulnerables por esto mismo y no han caído hasta que este chico ha hecho eso? Mm. Esto es interesante, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Oye, Rafa, pues te llama mucho la atención en particular algunas informaciones y una de las últimas y que querías compartir con nosotros es la relativa también a otra operación que ha terminado con la detención de 4 cibercriminales a los que se les atribuye su pertenencia a un grupo, Anonymous Phoenix, por haber ejecutado ciberataques contra organismos públicos. Insisto, viéndolo así, uno diría, madre mía, ciberactivistas, ¿no? Es decir, estamos hablando, bueno, contra el sistema, ¿no? Todavía siguen desprendiendo esa especie de atractivo. Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado y qué te ha llamado la atención, esta labor de análisis y divulgación que tienes a través de Cibercapitán, Rafa. Pues bueno, primero que se han puesto Anonymous, con lo cual esto ya da una pista de quién son sus ideales, ¿no? Dentro de la parte del hacktivismo. Es verdad que Anonymous, que el grupo principal de Anonymous no sí, se disolvió o se dividió en diferentes subgrupos, cada uno con su propia ideología y su propia temática, por decirlo de alguna manera. Y la verdad que estos chicos realmente, a ver, dicen, son muy buenos. Bueno, si fuesen tan buenos no lo hubieran pillado. Mm. También es que tenemos nosotros una fuerza de ciberseguridad del Estado muy bueno. Se dedicaron sobre todo a hacer hacktivismo puro y duro, y digo hacktivismo puro y duro porque su ideología era pues ir como en contra del gobierno y en contra de los políticos que según ellos lo habían hecho muy mal durante la gana, y entonces se dedicaron a hacer ataques de denegación de servicio, intentaron hacer algún tipo de intrusión en páginas pues, del Estado y gubernamentales, ¿no? Del Estado español. Entonces, son gente joven, que eso pues ya lo hemos visto también en otras filtraciones, cuando hubo la filtración de datos de políticos, que incluso hubo 2 detenidos en su momento. Es gente joven, es gente que tiene una ideología muy marcada y que además se pone a ello. ¿Qué ocurre? Que se pone a ello pues de una manera un poco equivocada, ¿no? Es decir, igual deberían de utilizar sus conocimientos y Mm. sus ganas para hacer el bien, ¿no? Para este sitio. Pero al final los han acabado pillando. E incluso hay alguno que estaba cerca de mi casa, por Madrid. O sea que los teníamos bastante cerca. Hacían denegación de servicio, que es algo muy de moda entre los grupos activistas, porque hace mucho ruido, puede llegar a hacer algo de daño,
Y luego normalmente, en este caso no ha sido, pero sí en otros, el de la denegación de servicio, el DDoS, suele ir acompañado de algo más, ¿no? Es como lo que te tiro para despistarte mientras intento entrar por otra puerta y por otro sitio porque tú estás ocupado diciendo que me están atacando miles y millones de peticiones a mi página web, cuando realmente lo que quiero es conseguir un acceso para robarte credenciales y hacer otro tipo de cosas. Pero están saliendo últimamente muchos grupos patrios españoles de este tipo, como Anónimo Fénix y luego las personas estas también, que los pillaron también hace el año pasado con la filtración de datos de políticos. Pablo, Aquí, pues nada, oye Rafa, bienvenido al programa y la verdad es que muy interesante la parte de este grupo activista y de cómo les han detenido. Yo quería preguntarte un poco también por otros grupos activistas que también le dan mucho a la denegación de servicio. Nos has contado, siempre me he preguntado un poco por qué le dedican tantos recursos a una denegación de servicio, que muchas veces es algo que al final tienes que mantener en el tiempo para que esté causando esa disrupción, pero que también es algo que al final en muchas compañías, sobre todo si facturas mucho por tus comercios electrónicos, te hace bastante importante. ¿Cuál es la motivación para esta parte de ataques de negación de servicio? Y además de Noren, ¿qué otros grupos hay en esto de la denegación de servicio o en otros ataques? Pues mira, la parte de negación de servicio lo has explicado muy bien. Al final, lo que te está intentando hacer es que se deje totalmente indisponible esa página web. En algunos sitios, pues puede ser varios segundos hasta que salta la protección de ese ataque. En otros sitios te deja completamente tumbada la web. Y claro, al final lo que buscan es, primero, hacer ruido, ¿vale? Es decir, hacerse notar, demostrar como que las defensas nuestras, de nuestro organismo o de las empresas, no son las que deberían ser. Es verdad que una denegación de servicio al final, si no tienes suficiente caudal o no tienes una protección específica, te acaban tirando. Porque, ojo, estos grupos activistas se nutren a base de miles y cientos de miles de voluntarios por todo el mundo con una infraestructura dedicada. Hacen otro tipo de ataques, es decir, tienen botnets, etcétera, que hacen ataques completamente automatizados y eso te tumba por completo. Si vamos a un ayuntamiento, imagínate si tengo que pagar unos impuestos, si tengo que pagar unas tasas o tengo que solicitar cualquier tipo de ayuda y no puedo entrar en mi ayuntamiento o no puedo entrar a levantar la VPN, a entrar en mi empresa, pues eso sí te está creando un daño, te está creando un perjuicio, un impacto. A veces es una empresa privada, otras veces a nosotros como ciudadanos. Pues se ha llegado incluso a tirar, pues, por ejemplo, donde vas a pagar el recibo del agua y no puedes pagarlo. Claro, pues ya tienes que irte al banco, ya tienes que hacer otras cosas, ya tiene un perjuicio bastante más grande. Y luego que hacen más cosas, es decir, tienes por ejemplo a ZPentest, que son especialistas en la parte de OT, que es la parte de la fábrica, ¿no? La parte industrial, y que ahora con No Name se han aliado, ¿eh? Se han juntado y hacen ataques conjuntos y además esto lo distribuyen, ellos lo distribuyen. Una cosa muy característica de los activistas es que lo que hace es difundir cuando ha hecho el ataque, ¿no? Porque demuestra, ¿no?, que ha estado ahí y eso pues al final hace que más gente se le una y que tenga que ser tenido en cuenta. Pues una de las cosas que están haciendo es, por ejemplo, atacar infraestructura, cámaras, infraestructura que podríamos llamar críticas, porque están atacando en diferentes países, también en España, cambiando registros, por ejemplo, valores de temperaturas de un agua, caudales de determinados sitios de tratamiento de agua, entrando en cámaras de vigilancia, tantas veces que se ha dicho, cuidado con los dispositivos de cámaras, que web, etcétera, que pueden estar expuestos, pues han llegado a enseñar sitios, pues almacenes, empresas y locales donde se ve claramente pues que esas cámaras están en abierto. Entonces, al final también están exponiendo una serie de vulnerabilidades o de flaquezas que también tenemos. Y eso se aprovecha muchísimo. Y ojo, esta gente sí sabe lo que hace. hmm. Mónica, Rafa, decías que esta gente sabe lo que hace y tú lo has
estado siguiendo desde hace años, ¿no? Has estado hablando con algunos de estos grupos activistas también que bueno, pues de alguna manera justifican, ¿no?, estas acciones siempre. ¿Qué es lo que más te llama la atención de las conversaciones con estos grupos, de las entrevistas que les has hecho respecto a sus motivaciones para realizar este tipo de ataques? Sí, llevo ya años con ellos, ya he entrevistado a varios, a Noname, ZPentes, Usersec, que es líder de Killnet, que también es un grupo activista de los más peligrosos y más importantes que hay, desinformador ruso, es decir, todos primero comparten una ideología son prorrusos, están alineados en el bloque de Rusia y obviamente todos sus objetivos son bueno, ellos dicen todos los países que son rusófobos, por lo tanto, todos los países europeos que están dentro de la OTAN o apoyando a Ucrania son sus objetivos. Una cosa que me sorprende, o más que me sorprende, me llama la atención de estos grupos, es la motivación tan grande y tan fuerte que tienen, porque no es lo mismo cuando te enfrentas a un cibercriminal que le pones una serie de defensas. Y yo siempre lo asemejo un poco para que se entienda en la vida real. Es decir, si yo tengo un cibercriminal, es como un caco que va a entrar en mi casa y ve que hay una alarma, bueno, pues igual se va a otra que no tenga alarma o lo intenta, pero si hace mucho ruido, no acaba consiguiendo el botín. El hacktivista, a día de hoy, lo que intenta es destruir por completo esa infraestructura o dejarla completamente inoperativa. Es decir, es como si en vez de robarte la casa, quisiera destruirte la casa. Claro, esa motivación es muy complicada también a la hora de defender, porque cómo te defiendes, o la manera de defenderte más bien es totalmente diferente a alguien que quiere robarte la cartera, a alguien que quiere quitarte de en medio. Claro, eso también nos plantea un desafío muy importante a la hora de estar continuamente defendiéndonos, porque lo ha dicho Pablo antes, esto es continuado del tiempo, pero es que hablamos de que esta gente lleva desde las elecciones del 2023. Es que va a hacer 3 años que están atacando continuamente sin parar, creciendo, creciendo, e incluso llegando a ser los número uno en cuanto a ciberataques a nivel mundial. Ojo. Es muy interesante lo que nos está contando Rafa, porque parecen como dos escenarios muy diferentes dentro de las ciberamenazas, eh, pero que quizás no sé si esto se está midiendo en la dimensión que tiene, que bajo el activismo hay una finalidad de destrucción total. No es que unos sean mejores que otros y los otros peores que unos, pero unos te atacan, te extorsionan, te dan dinero y si tienes suerte, pues te desbloquean los sistemas, luego te vuelven a atacar. Pero claro, después de una destrucción masiva, en la que se vería afectadas muchísimas personas, porque no se trata solo de bloquear Hacienda, sino que estamos hablando de que si se producen bloqueos masivos de destrucción de sistemas que al final son públicos y el principal cliente de la administración pública son los ciudadanos, se verían afectados principalmente pues aquellos a los que quieren, pues no sé, voy a poner entre comillas, pues liberar del yugo del sistema, ¿no? Entonces no sé si es un poco contradictorio a veces, no sé si son conscientes de que sus actos no solo tienen un efecto letal, sino que al final afecta a las personas, y ya se ha visto muchas veces la afectación física, ¿no?, que puede tener un gran incidente digital. Rafa. Son conscientes, de hecho lo dicen en algunas de las entrevistas, varios de ellos, y intentan no justificar, pero sí separar el decir, nosotros nos vamos contra el pueblo español. Es decir, es como que el pueblo español tiene unos gobernantes que apoyan la guerra de Ucrania, el bando de Ucrania, y son daños colaterales. Claro, no, vas contra España, pero es que España son sus ciudadanos. Es decir, si atacas eh, un tema de residuos, de agua, de tratamiento o un supermercado y modificas todos sus valores de fábrica, o eres capaz de modificar el tratamiento de este tipo de sistemas, puedes hacer algo bastante, bastante grave y bastante importante y hasta casi infraestructura crítica. Entonces, sí son conscientes y de hecho, por eso lo hacen, porque
saben que es la única manera en la que ellos tienen una repercusión tan grande. Porque si atacasen lugares más pequeñitos, lugares más un poco intrascendentes, igual pasarían más desapercibidos. Y esto también nos tiene que dar un poco que pensar, porque es verdad que hay muchos ataques que no son satisfactorios, porque no todo lo que se ataca al final es real o tiene un impacto real, pero hay otros que sí, y son bastantes. Entonces, en eso es en los que tenemos que también que poner un poco el foco, ¿no? Es decir, ahora, pues si es que han conseguido entrar aquí, igual no lo estamos haciendo bien del todo, porque sí, ellos pueden ser muy buenos, pero son humanos, también se equivocan, también les cuesta trabajo. Y oye, si son capaces de entrar a este sitio, grabar un vídeo completamente como hacen, modificando todo este tipo de parámetros, todo este tipo de acciones, la cámara, ostras, también tenemos que hacer un poco de autocrítica, porque yo he escuchado en algunos foros, estos son cuatro chicos y yo los paro con un firewall, ¿ves? Yo lo paro con lo más básico que hay. No. Estaríamos haciéndonos trampa al solitario. Hmm. Y tenemos que un poco también ver a quién tenemos enfrente, porque son rivales bastante duros. Entonces hay que enfrentarlos como los rivales duros que son. Eso, fíjate, te quería preguntar, Pablo, ¿verdad? Lo que estabas diciendo. Y al final estamos hablando mucho de estos grupos activistas que al final esa motivación que tienen, pues no es una motivación puramente económica, con lo cual les vale cualquier objetivo que cumpla, que no tiene unas medidas de seguridad adecuadas y que puedes entrar en esa organización y hacerles un destrozo y pedirles un dinero a cambio de recuperar su vida digital. En estos casos estamos hablando de gente con una motivación mucho más fuerte, con un objetivo mucho más definido y mucho más claro. Y al final, si estás en su diana, ellos van a encontrar o van a buscar a ver dónde tienes la grieta por la que puedan entrar. Y siempre hablamos de esto en seguridad. En seguridad los malos, o sea, los que estamos en la defensa tenemos que estar parando todos los balones y todos los intentos de ataque que te llegan. Con que uno tenga éxito, los atacantes han triunfado. Y ellos pueden estar lanzando, venga a lanzar ataques hasta que consigan ese éxito que es penetrar en tus sistemas o hacerte un daño digital. Aquí, en este caso, estamos hablando de hacktivistas. ¿Cómo nos defendemos de los hacktivistas, Rafa? Es complicado, la verdad que es complicado, pero porque el tipo de ataque que hacen, es que a mí se me ha quedado grabado esto, es un continuado en el tiempo. Al final, para determinados sistemas, para determinados ataques, pues al final, con un firewall de aplicaciones, con un WAF de los que somos del sector, es decir, proteger nuestra página web de este tipo de ataques, de denegación, porque además hacen diferentes tipos de denegación de servicios. Lo pueden hacer como si pulsásemos, para que lo entienda la gente, como si pulsaran 1 millón de veces F5 y refresca la página para hacer 1 millón de peticiones. Entonces, ahí necesitaríamos este tipo de sistemas. Pero ojo, también lanzan malware, también hacen intrusiones. Deberíamos de hacer reconocimiento un poco de la infraestructura que tenemos, ¿no? Eso lo decimos muchas veces, ¿verdad, Pablo? De si no sé lo que tengo, ¿cómo lo voy a proteger? Entonces, si no sé si tengo 7 cámaras expuestas a Internet, ¿cómo las voy a proteger? Si no sé que a través de una VPN o de un acceso remoto soy capaz de llegar a este sistema crítico que tengo en mi organización o en mi fábrica, ¿cómo voy a protegerlo? Entonces, primero tendré que hacer un descubrimiento y luego ya vamos a ir metiendo tecnología. Obviamente, denegación de servicio, pues podemos tener sistemas de anti-DDoS, aunque valga la redundancia, pero es que se llaman así, que además son bastante efectivos, pero obviamente tienen un coste bastante alto porque al final son muy prolongados en el tiempo. Un WAF, un firewall de aplicaciones para otro tipo de ataques que van contra la página web y luego ya hacer ese descubrimiento interno. Y a partir de ahí ya podemos poner las defensas que queramos, las tecnologías que tenemos dentro de todo el mundo de ciberseguridad, pero si yo no sé lo que tengo expuesto, es que ya he perdido la batalla, o sea, ya estoy perdido, ya le estoy entregando las llaves de mi casa. Pablo. Y al final, muy de acuerdo con lo que comenta Rafa, al final, oye, son
Son dos mundos. El primero, esa parte de reconocimiento y de ver qué es lo que tienes expuesto, cuáles son tus activos, que en algunas organizaciones, por raro que parezca, muchas veces no son conscientes. Llega el Shadow IT, el Shadow AI, hay muchas partes ocultas de tecnología que igual no eres consciente, que están en tu organización y tienes que descubrirlas tú como responsable de seguridad. Y estaba hasta comentando, Rafa, la parte de los WAF. Aquí, tremendamente importante, tanto el poder ponerlo, el poder poner que sea un WAF en la nube, a ser posible, porque muchas de las soluciones que podemos encontrar a día de hoy en el mercado, incluso algunas son gratuitas, es decir, no necesitas hacer grandes inversiones de dinero para tener un WAF en la nube que te proteja de ataques de denegación de servicios súper tochos, ¿vale? Y que tú puedas seguir funcionando. Pero también es cierto que aun teniendo esas soluciones gratuitas, es muy importante la capacidad humana y la capacidad tecnológica de saber cómo luchar con ellos y cómo tunear o ajustar estas herramientas para protegerte de este tipo de ataques. Y ahí, bueno, ya sabéis que nosotros de Bapasec siempre tenemos Bapasec Web Protection como servicio para ayudar a todas esas empresas que quizás no tienen todos los recursos que quisieran para obtener un grandísimo departamento de seguridad y que podemos facilitarles esa defensa de sus páginas web y de sus escaparates digitales. Mónica, una última pregunta para Rafa. Pues es que lo que estabais hablando yo creo que es fundamental, ¿no? Lo que estabas diciendo, Rafa, y por supuesto lo que ha apuntado Pablo. Hay técnicas, ¿no?, para poder defenderse frente a este tipo de estrategias que están utilizando, pero también, Rafa, es saber... Cualquiera puede ser víctima de este tipo de ataques, este tipo de técnicas que utilizan, porque estamos hablando de instituciones muchas veces, de infraestructuras críticas, pero cualquiera debe estar, oye, esto a lo mejor me puede pasar aquí. A mí, una pyme, por ejemplo, o ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde crees que puede llegar esta tendencia? No, sin duda, todos pueden ser objetivos de este tipo de grupos. Y además yo recuerdo cuando empezaron los ataques, precisamente una pyme que bueno, pues es una empresa de transportes, autobuses, y pude contactar con ellos porque llegaron incluso a coger y a decir, por favor, parad de atacarnos, que somos una empresa familiar de 10 personas y si no podemos vender pues los tickets del autobús, es que no comemos. Es decir, es que tenemos que cerrar la empresa. Una empresa familiar pequeña simplemente porque, bueno, pues tienen 5, 6, 7 autobuses y al final forman parte pues, de un sector que es el del transporte. Es decir, porque nuestra empresa o nuestra organización sea pequeña, no significa que no seamos un objetivo. Porque al final el objetivo es conseguir el mayor impacto tanto a nivel técnico como mediático. Entonces, cuantas más organizaciones caigan y más organizaciones, me refiero a pymes, grandes y pequeñas, acaben diciendo me están atacando y lo han conseguido, todo eso para ellos son ataques satisfactorios. Entonces, tanto vale a nivel de, obviamente, siempre hay peces más gordos y peces más pequeñitos, pero en el cómputo total, ellos al final van a decir, de 100 ataques, tengo un 33% de éxito. Ostras, pues claro, luego hay que ver ese 33 si son empresas chiquititas o empresas muy grandes, pero aún así sigue siendo un 33%. Y igual a la empresa tan grande le hace un daño muy pequeño, pero a la empresa pequeñita puede llegar a hacer que cierre. Bueno, pues yo creo que hoy nos hemos aproximado a una figura interesantísima de la mano de un experto que ha hablado con ellos, el ciberactivista, que bueno, pues se sitúa en un entorno en el que va mucho más allá, ¿no?, de lo que a veces van esos ciberataques controlados con un objetivo muy claro, económico, y aquí pues es un perfil que también deben contemplar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también los especialistas en diseñar estrategias de ciberseguridad. Rafa López, le podéis seguir a través de ese nick, Cibercapitán, como uno de los mayores divulgadores que hay en materia de ciberseguridad, de una referencia, y al que le agradecemos mucho que se haya pasado por aquí. Mirad los libros que ha escrito, que también son de referencia, y le agradecemos, como decimos, que haya estado con nosotros estos minutos. Rafa, que te cuides mucho. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, hasta ahora.